soy el doctor José Segoviano Hernández y les doy la bienvenida a esta tercera sesión del Diplomado en Elaboración de Protocolos y Tesis de Maestría en colaboración entre el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en nuestro caso la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Al día de hoy, en nuestro avance en la elaboración de la tesis, hemos propuesto un problema, el cual queremos resolver, explicar por qué sucede, y para ello hemos justificado por qué es importante resolverlo, a quienes les van a servir los hallazgos de nuestro estudio, y también hemos generado unas preguntas que nos orientarán sobre el contexto, este contexto que debemos de documentar. Es decir, nos encontramos en la elaboración del marco teórico. En esta presentación abordaremos el tema del papel que tienen la teoría en la investigación científica. Esto con el fin de analizar cómo es que el marco teórico nos ayuda a contextualizar de una manera precisa el fenómeno que estamos investigando, con la ayuda de una o varias teorías para el planteamiento teórico de una hipótesis de investigación. En específico, abordaremos el tema que tiene la función de la teoría en la investigación. Iniciamos con el desarrollo de la perspectiva teórica. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Pues este desarrollo teórico tiene que ver con dos etapas. Una que tiene que ver con un proceso y un producto. En la primera etapa, este proceso es el proceso de la revisión analítica de la literatura. Un segundo proceso, una segunda etapa, es la construcción del marco teórico, en donde buscaremos adoptar una teoría para que nos ayude en nuestra guía de nuestra investigación. ¿Cuáles son las principales funciones de la perspectiva teórica? En principio, nos ayuda para prevenir errores que se han cometido ya en otras investigaciones. También nos ayuda a orientar cómo se realizará el estudio. Cuando nosotros buscamos las teorías, la revisión de la literatura, nosotros observamos qué estudios ya se han realizado, quiénes han participado en esos estudios, cómo es que los datos fueron recolectados y en qué lugares se han realizado estos estudios. Y algo muy importante, qué diseños metodológicos se han aplicado a estos estudios. Todo ello nos va a ayudar para ampliar el horizonte de nuestro estudio o nos va a guiar en cómo vamos a conducir nuestro estudio para resolver este problema. También nos ayuda a documentar la necesidad de realizar este estudio. ¿Por qué lo debemos de realizar? Nos va a conducir también al establecimiento de nuestras hipótesis y también nos va a ayudar a generar nuevas líneas de investigación. Y sobre todo nos va a ayudar para proveer ese marco teórico en el cual van a estar contextualizados los estudios que se han encontrado y en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación. Esta primera etapa de revisión analítica de la literatura consiste en detectar, en consultar y en obtener la bibliografía, es decir, los libros, principalmente los artículos, entrevistas, todos esos documentos que son materiales que han sido elaborados y que nos sirven para los propósitos de nuestro estudio. Aquí es importante que, como estamos trabajando en una investigación científica, ocupamos que los principales documentos a los cuales vamos a obtener información son los artículos. ¿Por qué? En estos artículos se describe hallazgos de investigadores que nos antecedieron y que su experiencia y estos hallazgos nos van a servir como plataforma de nuestro estudio. Es recomendable en esta revisión de la literatura empezar por consultar a uno o varios expertos que conozcan este tema, que nos orienten, que nos digan por dónde caminar, cuáles son aquellas palabras claves, aquellos contextos en los cuales debemos de ponerle atención para nuestro estudio. Y de ahí
buscar información en las bibliotecas y principalmente en bases de datos. Tenemos en la universidad la Biblioteca Digital UANL, que es un recurso informativo para estos quehaceres de investigación, en donde podemos encontrar miles de documentos que se pueden consultar y que podemos obtener. De esos miles de documentos hay que seleccionar la información que sea pertinente y ordenarla de manera que podamos tener un seguimiento del trabajo de acopio de información. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de considerar que cuando nosotros pretendemos documentar el problema que estamos investigando, debemos considerar por lo menos 4 cosas. Primero, que la información que estamos consiguiendo debe ser precisa, es decir, que trate con precisión el tema, no que se parezca, debe ser información muy precisa sobre lo que estamos tratando. Y además, que sea actualizada. Ahorita, en el mes de julio del 2016, ¿qué es lo último que sabemos de este problema que estamos abordando? Y después ese problema verlo de manera exhaustiva, no solamente documentar una parte, tenemos que buscar la manera de tener claro cuál es todo el contexto que implica el fenómeno que estamos trabajando. Y algo muy importante es que esa información sea científica, es decir, que sea válida. No cualquier cosa que me encuentre va a servir. Es un primer elemento que debemos de considerar. La información no es plana, es decir, todo lo que me encuentre sirve para lo mismo. Hay niveles de información, y si yo voy a trabajar un proyecto de una investigación científica, yo debo de buscar información de ese nivel. ¿Qué buscamos al consultar la literatura? Pues buscamos en un principio las definiciones, las teorías, los resultados, los hallazgos de investigaciones anteriores, y sobre todo, con qué hipótesis, cómo fueron abordados esos estudios, cómo se diseñó el trabajo para desarrollar la investigación. Todo eso nos lo puede mostrar la literatura. Unos sencillos pasos que nos permiten arrancar este proceso de acopio de información, y también que nos ayude a evaluar y sistematizar la literatura, es en estos sencillos pasos. En un principio debemos de identificar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son las palabras que definen? Un poco tratar de buscar en la literatura cómo escriben, con qué palabras escriben los que escriben sobre mi tema. Después nos vamos a los catálogos de biblioteca, para ver qué libros hay por ahí. Yo trataría, como un tercer paso, de localizar unos 50 documentos, unos 50 informes de investigación. Les decía, la información no es plana, sino 50 informes que reporten sobre el tema. Sobre esos, pues revisarlos y fotocopiar o guardar ahora en formatos electrónicos aquellos que son los relevantes, y con ellos armar un mapa de la literatura. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Un mapa que nos ayude a tener una visión de lo que hemos encontrado de esta literatura. Después empezar a hacer la síntesis de estos artículos, de los más relevantes, aquellos que tengan que ver con mayor precisión el tema que estoy tratando, hacer una síntesis de esos artículos. Con esta síntesis me van a permitir estructurar de manera temática, para tener una organización, un poquito un diseño de lo que sería nuestro marco teórico. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Bueno, nos revela cosas sumamente interesantes. Primero nos dice
que hay información ya de aquello que nosotros estamos abordando. Nos sorprende ver cosas que hemos pensado y que consideramos que nadie ha escrito sobre ellos. Cuando uno hace una buena revisión de la literatura, utilizando sobre todo las bases de datos que ahora afortunadamente están accesibles a los investigadores, nos puede ayudar a encontrar, por ejemplo, una teoría completa y con abundancia empírica de lo que nosotros estamos tratando. También nos podemos encontrar que no solamente hay una, sino que hay varias teorías que abordan el tema desde diferentes enfoques, el mismo problema de investigación. O que hay piezas o pedazos con ciertos apoyos empíricos y que nos pueden ayudar a formar nuestras hipótesis, y que estas hipótesis tienen las variables que vamos a ocupar para poder hacer nuestro estudio. Nos ayuda a darnos cuenta de que ya tenemos descubrimientos importantes, aunque pueden ser parciales, pero sobre todo nos ayudan a guiarnos a estudiar el problema. Que los antecedentes que hemos encontrado nos ayuden a clarificar, que nos ayuden a ver esos métodos, esos diseños muestrales que se han aplicado, y que la misma literatura nos dice: mira, este es el camino por el cual hemos tenido éxito, por este camino no se han encontrado cosas positivas. Todo eso nos lo dice una buena revisión de la teoría. Muy bien, esta revisión de la literatura encaminada a buscar esas teorías guías, que es el siguiente paso, ya después de que hemos ya trabajado ampliamente la literatura. Bueno, vamos a ver qué fue lo que encontramos. Ya encontramos esas teorías. Ahora vamos a ver qué es una teoría. Hay diferentes definiciones de lo que es una teoría, y entre las primeras definiciones populares, podemos decirlo así, se encuentran definiciones como esta: una teoría es una serie de ideas que una persona tiene respecto a algo que nosotros pensamos que tal cosa es así. También es un conjunto de ideas no comprobables, pero sí indispensables, a veces vistas como desvinculadas de la vida cotidiana. No siempre las teorías tienen que ver con cosas que nosotros podemos ver, que podemos tocar con nuestros quehaceres. Y también una teoría se le toma como cualquier clase de conceptualización. Por ejemplo, una teoría social, una escuela del pensamiento. Tenemos la teoría de Freud, de Skinner, de Weber. Y en sí hablamos de una teoría como un esquema conceptual, es decir, una serie de conceptos relacionados que explican algo o que pretenden explicar algo. Todas estas definiciones, según los autores que vimos ahorita, de Sampieri, nos dicen que son creencias basadas en cuestiones populares, y vemos que algunas de ellas son contradictorias o ambiguas, no nos explican bien qué cosa es. Mucha gente cree que una teoría es algo intermedio entre una ley y una hipótesis. No es tan cierta como una ley, sin embargo, es más cierta que una hipótesis. Es por ello que las creencias populares generalmente visualizan una teoría como algo para el cual no existen pruebas contundentes. Una definición científica muy simple, pero muy aplicable, es la que planteó Hawkins, y nos dice que una teoría es simplemente un modelo del universo o de alguna de sus partes. Es decir, con una teoría nosotros
nos permite investigar cierta parte del conocimiento, nos guía a darnos explicaciones de por qué sucede tal cosa. Una definición más sofisticada del concepto de teoría la elaboró Kerlinger. Una teoría es un concepto un conjunto de conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos mediante la especificación de relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. ¿Qué nos dice aquí? Esta definición es una definición con un enfoque cuantitativo. Ahorita vamos a ver otros enfoques. Es un enfoque cuantitativo porque nos permite plantear una hipótesis y que esta hipótesis tiene variables independientes y variables dependientes. Esto quiere decir que tenemos causas, efectos. Causas, nuestras variables independientes. Efecto, nuestra variable dependiente. Esta hipótesis con variables dependientes e independientes nos permite hacer una relación de cómo estas variables se relacionan para explicar algo. Pero para esto necesitamos que esta teoría tenga una base empírica firme, es decir, esas variables, esas causas, esos efectos, de dónde surgieron y de alguna manera deben de ser comprobables. Por otro lado, tenemos una definición de Martínez con un contexto más flexible. Según este autor, una teoría es una construcción mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo al contemplar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. Es un poco, decirlo de una manera más coloquial, que no es otra cosa más que una teoría, es una construcción mental, y con esa construcción mental nosotros podemos completar el conocimiento o explicar un fenómeno de manera precisa. Para abordar un poquito más de lo que son las teorías, vamos a ver su naturaleza. Según varios pensadores, tenemos el ejemplo de Einstein, que nos dice que la teoría no se obtiene de la experiencia, es decir, la experiencia acumulada no es factor suficiente para que un investigador diga voy a crear una teoría o acabo de encontrar una teoría. No es solamente eso, no es solamente experiencia. Y Popper nos lo dice o nos lo completa porque nos dice que son el resultado de una intuición casi poética. Una teoría es fruto de un salto de la imaginación e inspiración. Y desmiente la idea de que la teoría científica no es otra cosa que la sistematización de los datos. Creo que es muy puntual Popper cuando nos dice que no basta la experiencia, sino hace falta ese genio que tuvo por ahí Einstein, que tuvo Newton, de todos esos datos, todos esos conocimientos que estaban ahí a la orden, el estructurarlos de manera que nos expliquen algo, como lo hicieron estos dos genios que podemos ver sus teorías en los documentos y las podemos ver también reflejadas en el mundo. Tenemos también a Polanyi, atribuye la teoría a un conocimiento tácito, es decir, implícito, no consciente. Y Rosalvina, que nos dice, no hay reglas para inducir teorías, bien que éstas sean correctas o incorrectas, y lo atribuye a un acto de reflexión. Pero todos ellos coinciden en que no existe y ni existirá una teoría que explique cómo explicar teorías. En cuanto a las características más importantes que nosotros podemos observar en las teorías, es que, como acabamos de ver estas reflexiones, las teorías existen solamente en la mente de las personas y no poseen ninguna otra realidad.
son provisionales. Sin importar cuántas veces los resultados de los experimentos han coincidido con la teoría, las teorías evolucionan. No podemos decir que una teoría es para siempre. Y en sí podemos ver el objetivo de la ciencia. El objetivo de la ciencia, en algunas pláticas con los alumnos me dicen es que la teoría o la ciencia busca la verdad. No, la ciencia lo que busca es conocimientos válidos, y la validez es temporal. El mundo evoluciona. Lo que es válido en este momento no necesariamente va a ser válido mañana, como la experiencia en el desarrollo de la ciencia nos lo va a mostrar. También vemos que estas teorías no están acabadas, no son perfectas, siempre son parciales y aproximadas, y nunca son totalmente objetivas, ya que dependen en gran parte del idioma, los valores, las creencias, las propias cultura del investigador. Y también contienen esas cláusulas en donde nos dicen que para que funcionen deben de estar dentro de condiciones ideales, es decir, nos pintan un mundo ideal, un mundo utópico. Y pueden explicar solo casos muy sencillos, y son irrelevantes para estudiar los problemas más complejos. Por ello son válidas solamente cuando se elimina gran número de esos factores perturbadores. Es algo que debemos de tener conciencia hasta dónde nos llevan las teorías. Y no se puede estar seguro de que una teoría sea correcta o incorrecta hasta que sea refutada. Es decir, hay que probarlo. Algunos ejemplos de teorías, pues bueno, tenemos la teoría de Maslow, esa pirámide que hemos visto reflejada en muchos otros estudios. Tenemos la teoría del capital social, que tenemos varios científicos que han trabajado el tema de capital social, y cada uno de ellos en sus construcciones teóricas tienen diferencias entre unos y otros. Es decir, este mismo tema del capital social tiene enfoques diferentes de acuerdo a los autores que nosotros podamos encontrar de sus modelos teóricos. Tenemos, ya más acercándonos al área de las ciencias políticas, la teoría del populismo, de Laclau, y tenemos más reciente la teoría de la construcción, no más reciente la teoría, sino el tema de la constitución. Este tema que en nuestro país, pues bueno, tenemos una nueva constitución ahí para la Ciudad de México, y tenemos también ejemplos de teorías que se han demostrado falsas. Tenemos, por ejemplo, la teoría de Ptolomeo y la teoría de la evolución de Lamarck. Sin embargo, aunque estas teorías se ha demostrado que son falsas, no han dejado de ser teorías, siguen siendo teorías. Y podemos decir que una buena teoría debe de satisfacer al menos dos criterios. Uno, describir con precisión una serie de observaciones, de elementos, es decir, esas variables nos permitan definir esas variables, esos conceptos que son los que definen el contexto de nuestra investigación, y que a través de estos conceptos nosotros podamos hacer predicciones definitivas, es decir, nos permitan con precisión hacer una predicción sobre algo. Pero la teoría no es nada sin método, y casi se confunde con el método. O más bien, teoría y método son los dos componentes indispensables en el conocimiento complejo. En el desarrollo de la ciencia han surgido diversas corrientes del pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos interpretativos como la etnografía, el constructivismo.
Pero actualmente estas corrientes se han polarizado en dos enfoques principales, que son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Vamos a ver en una primera parte cómo utilizamos la teoría en los estudios cuantitativos. Y la utilizamos de manera deductiva, es decir, vamos de lo general a lo particular. Empezamos con el encontrar esta teoría, esta guía. Y esta teoría vamos a verificar lo que la teoría nos dice, qué es lo que sucede con lo que nos dice la teoría en la realidad. Y para eso el investigador lo que hace es define y hace operacionalizar las variables, es decir, cómo se relacionan las variables independientes con la variable dependiente, que se derivan de esta teoría. El investigador luego prueba esa hipótesis o estas preguntas de investigación que surgen de la teoría, y para ello, a través de esta hipótesis, el investigador mide, observa las variables utilizando un instrumento de acopio de información y instrumentos estadísticos para obtener puntuaciones, es decir, resultados que permita al investigador llegar a conclusiones tomando como base los resultados principalmente estadísticos. Pero en el mundo de la investigación cualitativa es diferente. En lo cuantitativo nosotros partimos de una hipótesis, como ya lo vimos, que nos permite definir estas variables que posteriormente vamos a ver cómo se comportan en el mundo real a través de instrumentos. En los estudios cualitativos, ese marco no debe enmarcar, es decir, delimitar la búsqueda del investigador, porque la teoría es solo referencial, es decir, tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento, es decir, qué es lo que sabemos hasta ahorita de este fenómeno investigado. Debe referirnos las principales investigaciones, quiénes son los autores, qué métodos, qué conclusiones y ese tipo de cuestiones, pero no limitarnos, solamente es para describir qué son los hallazgos que tenemos hasta el momento. Y por ello, en la investigación cualitativa, las hipótesis no necesariamente aparecen y no necesariamente son la guía metodológica, porque el investigador en este desarrollo teórico va encontrando diferentes hipótesis y conforme va trabajando, pues puede haber modificaciones en su hipótesis, o también debemos de considerar que en la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, en la cuantitativa nosotros sabemos cuál es la respuesta, es nuestra hipótesis, y lo que vamos a hacer es a reunir pruebas que nos ayuden a probar o a refutar esa hipótesis. Es decir, nosotros ya sabemos a qué puerto queremos llegar. En la investigación cualitativa es diferente, nosotros no sabemos a dónde vamos a llegar, porque los que saben hacia dónde vamos son las personas con las cuales nos van a dar información, es decir, nuestros participantes. Los participantes en el estudio son los que saben, son los que conocen la realidad de lo que estamos investigando, no necesariamente el investigador. Por eso el uso de la teoría es diferente en la investigación cuantitativa y en la investigación cualitativa. Yo les voy a proporcionar un modelo para escribir una perspectiva cuantitativa. Lo tomamos por ahí en la literatura de un autor, Creswell.
Y son unos sencillos pasos que van a ir en el documento escrito. En un primer paso, insisto, estamos hablando de un desarrollo cuantitativo. En un primer paso, como ya lo hemos visto, buscamos en la literatura una teoría que nos ayude a describir los hallazgos y el contexto y sobre todo las variables que vamos a trabajar. Un segundo paso es buscar estudios relacionados. ¿Qué autores hay por ahí que han trabajado ya estas teorías, que han encontrado, que han explicado o que no han explicado las hipótesis, para que nosotros podamos plantear nuestra pregunta de investigación en la propia? Y esa pregunta, en función de que se puedan establecer una hipótesis con variables dependientes y independientes, en donde nos preguntamos por qué influirán estas variables independientes en la variable dependiente. Y una vez hecho esto, bueno, estamos listos para escribir. Hay en el documento ya un bosquejo de esta relación que nos dice: la teoría que usaré será tal. Fue desarrollada ¿por quién? Y se usó para estudiar tales temas. Esta teoría indica, aquí identificamos las proposiciones, las hipótesis que obtenemos de esta teoría y que le hemos aplicado a este estudio. Esta teoría sostiene las cosas que nosotros esperaríamos que resuelva. ¿Y por qué? Porque está basada según lo que nos dice la teoría. Les sugiero revisar por ahí el documento escrito y también revisar la bibliografía que viene por ahí para poder obtener de los documentos guías en el sentido de investigaciones que ya han sido publicadas. ¿Cómo es que escribieron los que escribieron esos elementos del protocolo? Es decir, la introducción, la pregunta, los antecedentes, la metodología. ¿Cómo la describieron? Porque de alguna manera la forma en que ellos la describieron nos dicen cómo nosotros podemos también hacerlo. Entonces, en lugar de hacerlo sin ninguna guía, lo que trato de hacerles ver es utilizar la experiencia de los demás, no solamente de los hallazgos, sino la forma en que fueron descritos esos hallazgos. Y finalmente quiero concluir con algunas ideas que me parecen importantes y que surgen de esta presentación. Primero, es necesario acopiar información de calidad. Si nosotros pretendemos elaborar una investigación científica, requerimos de información científica. Es decir, no nos quedemos con lo que me encuentre a la vuelta de la esquina. Y para ello, bueno, lo vimos ayer en la revisión de la literatura, hay que entrarle a esos grandes recursos informativos como son las bases de datos que tienen principalmente artículos. ¿Por qué principalmente artículos? Porque es donde están los hallazgos, no solamente teóricos, sino lo que nos dicen qué es lo que sucede en la realidad con la teoría. Eso es lo que encontramos o lo que vamos a buscar en los artículos. Hay una teoría que puede estar en un libro, muy bien, pero esa teoría, como ya vimos, parte de la imaginación de un genio que nos dice o nos trata de explicar tal o cual fenómeno, pero lo importante del artículo científico es que el investigador utiliza esta teoría y nos muestra qué es lo que sucede en la realidad. Y lo que sucede en la realidad puede ser que sus hallazgos sí tienen concordancia con lo que nos dice la teoría, pero no siempre encontramos
que la teoría refleja lo que sucede en la realidad. Por eso es muy importante cuando nosotros pretendemos hacer una investigación, encontrar esos documentos, eso que ya está disponible y que forma parte del conocimiento actual. Ahorita, ¿qué es lo que sabemos de ese fenómeno? Y es importante considerar que al término de la investigación, usted va a ser la persona que más sabe en el mundo sobre ese tema que está investigando. Ello implica leer, leer, leer y leer. Y por supuesto, analizar información. De otra manera, no podemos elaborar un documento donde pretendamos tener un lector cautivo, interesado en lo que nosotros hemos encontrado. Y para encontrar algo, para tener hallazgos que sean interesantes como para que alguien se tome la molestia de leer, pues bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar para tener algo que decir. Y relacionado con el tema de las teorías, pues bueno, veamos lo que Thomas S. Kuhn nos dice en su libro de las revoluciones científicas, donde ¿por qué verificamos teorías? Pues verificamos teorías para ver lo que veíamos ahorita, si estas funcionan en el mundo real o no. Y también que cuando surgen estas investigaciones, estos trabajos que surgen por aquí, por allá, por todas partes, nos empiezan a decir pues que sí, hay una parte que sí concuerda con la teoría, pero luego resulta que la teoría ya no funciona. Llega un momento en que ya no funciona. Ahí es donde se dan estas revoluciones científicas. Es decir, la teoría ya no explica lo que debería de explicar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que de todas estas investigaciones que demuestran que las teorías ya no están funcionando, pues bueno, ocupamos de un genio que con todas estas investigaciones nos arme una nueva teoría que sí explique. Con ello podemos también concluir que la ciencia normal tiene anomalías y que la nueva ciencia, estas nuevas investigaciones que permiten explicar y reinventar los hechos por la teoría, nos ayuda a cambiar de teoría. ¿Y por qué cambiamos de teoría? Pues porque la nueva teoría es más sencilla, explica lo mismo pero de una manera más fácil. O porque la nueva teoría, la que supe a la anterior, explica más que la otra. Bien, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y les deseo mucha éxito.